Pues, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar? Pues mira, este webinar vamos a hacer una pequeña introducción para situarnos dentro de todo lo que vamos a explicar. Vamos a exponer cuál es la problemática actual en la generación de modelos BIM y modelos de cálculo 3D. También vamos a ver qué soluciones aportaríamos mediante la parametrización con programación visual, que se está poniendo de moda en los últimos años. Y luego, sobre todo, explicaremos muy bien cuáles son estas herramientas para la programación visual, enfocado a arquitectos e ingenieros, cuáles son sus ventajas, y luego explicaremos muchos ejemplos, no muy amplios, ejemplos muy detallados para que todo el mundo pueda entender qué es esto de la programación visual y que está al alcance de todos. Es muy importante. Seguro que muchos nos conocéis, hemos hecho muchos webinars, hacemos regularmente. Nosotros somos del grupo Construsoft y nos hemos dedicado hace más de 25 años a distribuir software BIM y de cálculo de estructuras, y tenemos muchísimos clientes que trabajan con esta tecnología, a muchos niveles, modelos conceptuales, modelos muy detallados, flujos de trabajo. Entonces, fíjense ustedes, pues que hace 25 años fuimos pioneros porque ya teníamos programas muy avanzados donde los fabricantes, ingenieros podían modelar estructuras metálicas, hormigón, madera, las armaduras dentro del hormigón. Todo esto se puede detallar en un modelo 3D para hacer los planos de fabricación, planos de montaje y todo lo que se necesite de información de la obra. Entonces, esto está superado. O sea, ya todos los clientes, tengan nuestros programas o no, ya están trabajando casi todos con programas 3D de última generación. También nosotros hemos aportado nuestro grano de arena en los programas de cálculo de estructuras. Tenemos diversos programas focalizados en diferentes tipos de soluciones estructurales, sobre todo de cálculo de conexiones, con el Idea Estática, con el Tecla Structural Designer. Fíjense que son programas con el propósito de diseñar y calcular, pero también hemos estado ofreciendo en el mercado programas para planificar costes, seguimientos de una construcción. Incluso llegamos al taller de estructura metálica, por ejemplo, o de estructuras de madera, y podemos planificar la fabricación de un modelo 3D, podemos calcularlo y acabar planificando en un taller cómo se construye. Toda esta tecnología hace como unos 25 o 30 años que empezamos, está muy implantada. Quien no tenga estos programas tendrá otros muy parecidos, con lo cual esto parece ser que el BIM pues no era una moda, ya es una realidad. Y esto sería pues en el diagrama de flujo de un proceso BIM, desde un diseño conceptual hasta la fabricación y el mantenimiento de un edificio. Pues nosotros aportamos nuestros softwares que funcionan muy bien para algunos tipos de edificaciones, ¿no? Evidentemente nos enlazamos por IFC con otros programas BIM que hay en el mercado, más enfocados a otras disciplinas, y esto pues parece estar muy bien solucionado. En cualquier ingeniería de hoy en día, pues más o menos ya tienen algunos programas que trabajan con esta filosofía. Pero lo que sí que hemos visto en los últimos años es que hay serios problemas, sobre todo en el proceso de diseño. Hay atascos porque necesitamos tener diseños muy rápidos, estimar costes muy rápidos, comparar diferentes proyectos, y lo que queremos aportar ahora es, ya que todo el mundo más o menos entiende lo que es el BIM y tiene programas en todo su flujo, ¿cómo podemos acelerar este proceso mediante la parametrización? Y programas como Rhino Grasshopper, que será una de las bases de este webinar que vamos a explicar, nos van a ayudar muchísimo. Van a ver ustedes con ejemplos prácticos de lo que se trata, Bien, pues yo lo que voy a hacer ahora es exponer un poquito lo que hemos visto en nuestros clientes, lo que sería la problemática actual cuando alguien habla de diseño 3D y cálculo de estructuras. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, como hemos dicho, poniéndonos en antecedentes, en los últimos 5 años ha habido una fuerte implementación del BIM. Es indiscutible, Todo el mundo ya ha estado estudiando el tema, ha incorporado programas, y sea en la fase que sea del gráfico teórico de una implantación del BIM, como se ve en la parte derecha de la pantalla, pues fíjense ustedes que en el nivel 2, pues ya se habla de que si queremos trabajar en BIM, pues bueno, es muy recomendable manejar modelos tridimensionales, trabajar en 3D. Cuando antes trabajábamos solo en 2D, pues bueno, es recomendable empezar a trabajar con programas 3D. Y bueno, así lo ha hecho la industria. La industria del software ha generado muchísimos tipos de software con unas interfaces muy atractivas y sencillas de utilizar y de aprender, y pues casi todos los programas de diseño y cálculo pues presentan un buen entorno que nos facilitan el generar un modelo 3D. Pues ostras, como es tan fácil generar un modelo 3D, estamos viendo que pues casi todos los ingenieros de estructuras pues directamente generan un modelo tridimensional. Ya no empiezan por un modelo 2D como se hacía antes, ya directamente pues se modela en 3D, y bueno, pues parece que está muy bien, ¿no? Porque el 3D es más gráfico y todo el mundo lo entiende mejor. Pero hay otra cara oculta en todo esto,
Y la cara oculta es que los inconvenientes que hemos visto es que sí que ahora, para hacer pequeños cálculos, la gente directamente genera un modelo 3D con toda definición. Es decir, hacemos los pórticos, las correas, las cruces, arriestramientos, y muchas veces son pórticos plano que casi todos trabajan igual. Antes se solucionaba muy rápidamente con un cálculo 2D, pero ahora la gente pues tiende a ir rápidamente al 3D por estar dentro del flujo BIM que estamos hablando, ¿eh? No solo eso, sino que también pues modelamos en 3D incluso ya a nivel de cálculo, simulamos excentricidades, las correas por encima de la viga, inercia variable, posición exacta de los perfiles porque intervienen un poco en el diseño. Bueno, pues, ¿qué está pasando ahora? Que sí que está muy bien que el BIM pues, es en 3D y se entiende mucho mejor, pero invertimos muchísimo tiempo en un modelo. Entonces, está muy bien, pero cuando tenemos que hacer cambios en ese modelo 3D, ostras, pues tenemos que invertir mucho tiempo y muchas veces no hacemos esos cambios por no modificar estos complejos modelos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que a nivel de ingeniería muchas veces no se puede hacer un amplio estudio de alternativas. Es decir, en un nivel inicial, cuando nosotros pensamos, a ver, ¿qué va a ser mejor? ¿Un pórtico tradicional? ¿Una cercha? ¿Vamos a poner una columna intermedia y vamos a reducir la viga? ¿Qué tipo de forjado ponemos? Bueno, pues como ya directamente empezamos con un modelo tridimensional, no podemos hacer modelos tridimensionales de todas las alternativas porque el tiempo manda. Y como el tiempo manda, lo que acabamos haciendo es no hacemos todas las alternativas que nos gustaría comparar para los costes, para saber cuál es la mejor opción, y lo que hacemos es en un programa de cálculo modelamos ya una geometría. Eso sí, el programa de cálculo nos dice qué secciones son las óptimas dada una geometría y unas cargas. Tienen la normativa implementada y es un proceso iterativo. Dada la geometría, el programa nos dice qué secciones son las óptimas y incluso nos optimizan las secciones. Lo que no nos da un programa de cálculo es que nos cambie la geometría. El programa de cálculo nos va a decir, no, pues mire, cambie la viga por una cercha y esto es más económico porque en este país la fabricación es menos costosa que el material. Pues no, esto no funciona así. Entonces, por una parte tenemos grandes ventajas, pero por otra estamos limitados en modificaciones. Esto ha estado siempre. Cuando tenemos modelos muy complejos, pues evidentemente una modificación de un modelo complejo en un programa 3D sigue siendo complejo. Aunque el programa 3D es indiscutible en un caso así, si queremos modificar una malla espacial o un modelo como este, pues son muchos cambios manuales que hay en un programa avanzado como los de hoy en día. Estos son los problemas y, bueno, pues si quisiéramos pensar en qué solución podríamos darle a esto, incluso para mejorar lo que a día de hoy tenemos, pues está claro que la parametrización mediante programación es un punto muy importante que vale la pena estudiar. ¿Y qué es esto? Pues bueno, en un mundo ideal, si nosotros supiéramos programar, podríamos hacer lo que estamos viendo en pantalla, que es pues adaptar nuestras soluciones con un programa muy sencillo. Es decir, puedo cambiar, no tengo que estar dibujando todo el rato en un programa o modelando. No, no, no. Yo lo que hago es, con parámetros, cambio el tipo de cubierta, cambio las luces y que el programa me diga qué coste tiene. Esto en un mundo ideal es perfecto. Todo calculista, todo arquitecto le encantaría tener una herramienta así, ¿no? Entonces, la programación parece la clave en todo esto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos ingenieros o arquitectos y no tenemos niveles fuertes de programación. Incluso a muchos no nos interesa aprender programación porque tenemos trabajo de sobras con el diseño. Entonces, bueno, si pensamos un poquito en cuáles son los lenguajes de programación que nos solucionarían toda esa problemática que he expuesto, pues hay dos tipos de lenguajes de programación. Uno es programación visual, que es de lo que vamos a hablar en este webinar y lo que realmente le vemos una oportunidad increíble en los próximos años. Programación visual, hay dos programas que todo el mundo conoce, que es el Rhinoceros con su módulo Grasshopper y el Dynamo, que los vamos a explicar. Y luego hay la programación clásica, que todo programador conoce, que son pues, programas como el Python, el Visual Basic, el C#, el C++. Esto es lo que nosotros pensamos que a nivel de ingeniero arquitecto es complejo, porque ni tenemos tiempo ni las ganas y a esos niveles, para eso están los programadores. Nosotros lo que vamos a explicar es cómo, sin tener conocimientos de programación avanzados ni perder tiempo en hacer programas, cómo podemos automatizar y parametrizar. Pues de los dos programas más conocidos, del Rhinoceros y el Dynamo, nosotros nos vamos a centrar en el Rhinoceros y el Grasshopper. ¿Y por qué? Porque es un programa muy adaptado al entorno estructural de la ingeniería, también de la arquitectura. Pero es un programa que dispone de módulos de cálculo de estructuras y a nosotros nos interesa mucho. Hay módulos como Caramba que nos permiten calcular dentro de Rhinoceros
y también hay optimizadores que vamos a ver. Tiene enlace con los programas de cálculo, como Idea Estática, como Consestil, como SAP 2000. Entonces, todos estos programas se enlazan con Grasshopper y Rhinoceros. Rhinoceros es el programa, el entorno CAT, y Grasshopper es la funcionalidad que nos permite parametrizar. Está todo en el mismo programa. También estos programas tienen plugins especiales para hacer cálculos de viento, estudios bioclimáticos, que algo vamos a ver también. Y luego, además del enlace a Revit, que es el programa que todo el mundo conoce como BIM para arquitectura, este programa Rhinoceros tiene un enlace único a Tecla Estructures, que es un programa BIM más enfocado al ingeniero estructural. ¿Vale? Entonces, cubrimos las dos partes. Entonces, vimos muy interesante trabajar muy a fondo lo que sería la programación visual con esta herramienta, el Rhino y el Grasshopper. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la programación visual? Pues la programación visual no es más que cuando nosotros estamos en un programa y modelamos una columna, modelamos unos puntos, hacemos conexiones, hacemos en definitiva una estructura, hacemos lo mismo pero en cajitas. Es decir, en una cajita ponemos unos puntos, otra cajita nos pone líneas entre puntos y todo esto se vincula al dato inicial de longitud, altura, número de divisiones, por ejemplo. Entonces, con una programación visual de este estilo, estamos modelando, pero no solo una geometría, sino una geometría paramétrica que nos da infinitas soluciones. Entonces, esto es la programación visual. Yo no hago un código de programación. Con estas cajitas, son unas cajitas lógicas que me hacen un dibujo que yo veo todo el rato, con lo cual estamos muy bien orientados y el código de programación se hace interno. A mí eso no me interesa ni lo quiero tocar. Esa es la gran ventaja de la programación visual. Una interface para el arquitecto y el ingeniero que de una manera lógica podamos hacer modelos paramétricos. Esta es una definición entre tantas. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades nos ofrece la programación visual? Pues muchísimas. La primera de todas está clarísimo, que nos permite hacer un modelo 3D en segundos para los modelos CAD, BIM, como Tecla y Revit. O sea, si yo no quiero estar dibujando y cambiando el modelo, pues directamente lo genero en Grasshopper. Y fíjense que en la parte inferior de esta imagen derecha lo que tengo es esa parametrización de Grasshopper, la tengo directamente a tiempo real en el software BIM Tecla. Pero no solo la geometría, también las conexiones que tiene Tecla, las macros que llamamos nosotros o componentes, tornillos, armaduras, todas esas funciones que tienen los programas BIM también se pueden llamar directamente desde la aplicación de Grasshopper. Esto le da una potencia terrible. Entonces, nosotros podemos estar cambiando un modelo rápidamente en el entorno de programación, pero tiene una repercusión en nuestro programa BIM. Evidentemente, esta geometría también se puede enviar a programas de cálculo como SAP Consestil, que es lo que vamos a ver. Esta es un avance directo, ¿no? Muy interesante, sin tener que exportar del propio entorno de programación visual, el Grasshopper tiene un entorno que se llama Caramba, un plugin que se llama Caramba. ¿Caramba qué hace? Pues Caramba calcula a tiempo real, es decir, si yo cambio mi luz, mis columnas, mi altura de estructura, fíjense que el programa automáticamente me va diciendo cómo cambian las leyes de esfuerzos, momentos, axiles. Entonces yo puedo saber y cómo se distribuyen las cargas superficiales. Fíjense, yo defino en el entorno no solo gráficos, sino de cálculo de estructuras. Es magnífico porque yo puedo ver qué efecto tienen deformaciones el movimiento de una columna a tiempo real y puedo probar miles de soluciones en segundos. No tengo que estar borrando barras y volverlas a poner. Por eso Grasshopper es tan interesante porque tiene un plugin llamado Caramba que nos va a permitir esto. Y Caramba no solo nos calcula las deformaciones, leyes de esfuerzos, sino que también calcula las tensiones de las barras y optimiza la sección. Es decir, lo que están viendo en pantalla ahora es yo estoy cambiando las dimensiones y Caramba lo que hace es calcular en función de las cargas, pero también me dice la sección óptima. Perfectísimo. En segundos yo sé el coste o las secciones que tiene que tener mi estructura paramétrica. Luego lo puedo mandar a un programa de cálculo que hace memorias de cálculo, como SAP 2000, como Consestil, lo que queramos, ¿no? Pero en este entorno de programación visual podemos ya cocinar lo que sería cuál es la mejor opción y probar infinitas soluciones. Aquí tenemos que mover nuestros datos de entrada, que son altura, pues tipo de cubierta, lo que sea, lo que nosotros hemos querido parametrizar. O sea, este plugin es maravilloso, pero es más, si nosotros queremos ir más allá, hay otro plugin que es el Galápagos dentro del mismo entorno, donde, fíjense, voy a parar un momento el vídeo en este punto. Voy a parar y voy a tirar para atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no quiero estar probando cuál es el número de divisiones perfectos en una cercha, la altura, la forma de la cercha para que el coste sea el mínimo. Entonces, dentro de estos algoritmos hay optimizadores que le llamamos topológicos.
que lo que nos hacen es, en vez de nosotros cambiar los sliders, que se llaman los datos de entrada, lo hace él solo y busca mínimos, mínimo peso, mínimo coste, lo que queramos hacer. Si le doy a play, fíjense que automáticamente él va cambiando todo, haciendo que cumpla la sección con eurocódigo, el pandeo de la sección, todo esto, pues con las longitudes de pandeo incluidas en el algoritmo está bien diseñado. Fíjense que llega a una estabilización y nos da la geometría más óptima para una cercha, con las secciones más óptimas. Entonces, hemos hecho infinidad de cálculos, infinidad de alternativas, y sabemos que nadie del mundo va a diseñar una cercha más óptima, porque esta, por las leyes de esfuerzos que tenemos, incluso con diferentes combinaciones, podemos saber la fórmula, la geometría óptima. Esto es súper interesante y también lo vamos a ver. Para la gente que toque más la parte arquitectónica, también se pueden hacer estudios bioclimáticos, ¿vale? Fíjense que de las geometrías que tenemos paramétricas podemos ver todos estos tipos de resultados en el propio entorno. Y esto es lo que nos ofrecen todas estas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que hemos pensado? Toda la información que hemos almacenado estos años y todo lo que hemos aprendido con los programas BIM, estos 30 años de implantar soluciones BIM, hemos visto que había esta parte que se podía mejorar, hemos aprendido muchísimo esta automatización y sobre todo cómo explicar de una manera básica a personas que partan desde cero y quieran llegar a un nivel muy avanzado. No solo en automatizar geometría, sino incluso cálculos bioclimáticos, cálculos de vientos, esfuerzos, lo que sea. Lo que hemos hecho es englobar todo este conocimiento en un curso online, ¿vale? Que lo presentamos en Construsoft. Hacemos una segunda edición el día 21 de octubre. Y bueno, pues son 40 horas totalmente online, con PDFs, vídeos explicativos, algoritmos descargables para que los podáis trabajar también vosotros. Y se empieza desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. ¿Vale? Es importante comentar que es un curso que tenemos aportaciones y colaboraciones de McNeil Europa, que McNeil es el distribuidor oficial del programa Grasshopper, ¿vale? Y Rhino. Entonces, está muy bien que tengamos este aporte. Y bueno, pues con el curso que tienen opción de hacer con nosotros, pues les entregamos licencias gratuitas de todos los programas que tocamos. El Rhinoceros, Grasshopper, Caramba, Pangolin y Tecla. Bien, todos estos son los profesores del curso. Fíjense que somos unos cuantos. Albert Jiménez, soy yo, David, Miguel, Hipólito y una nueva incorporación. Manuel Amicone, que es un experto que nos ha aportado aire fresco al curso que teníamos en la primera edición. Y fíjense que cada uno tiene un expertise y se ha encargado de redactar unas partes del curso y trabajar unos ejemplos. Con lo cual, todos los foros tenemos gente experta que le pueden ayudar. Y seguimos con la presentación. Quédense ahí que ahora mi compañero les va a pasar la parte importante, ¿eh? Voy a pasar ahora la presentación. De ahí mi compañero David les va a explicar en detalle todas estas aplicaciones. Muy buenos días. Mi nombre es David Acevedo y formo parte del departamento de cálculo de Construsoft. Entonces, bueno, hemos creado este webinar donde explicaremos un poco someramente qué es lo que se puede hacer con la parametrización de proyectos. Entonces, un poco, por eso lo llamamos parametrización al alcance de todos, ¿no? Para que sepan que realmente esta es una herramienta que no viene a cambiar su flujo de trabajo, sino que es una herramienta que viene a potenciar su flujo de trabajo y que además no necesitamos hacer una carrera completa para entender cómo funciona y por eso es que está al alcance de todos, ¿no? Ahora, ¿por qué está tan en boga ahorita? ¿Por qué la parametrización de proyectos, proyectos parametrizados, está en auge en el momento, ¿no? Entonces es porque Grasshopper, una herramienta que ha venido a cambiar el mercado. Muchos de nosotros somos ingenieros civiles, nos dedicamos años al estudio de la mecánica de sólidos, la mecánica de fluidos algunos, ¿no? Resistencia de materiales, pues una cantidad bastante grande de conocimiento técnico a nivel de ciencias de los materiales, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando queremos incurrir en cosas como flujos parametrizados, programación, un poco de eso, pues siempre nos cuesta un poco porque muchos no hemos aprendido, no nos dedicamos a programar. Entonces, bueno, Grasshopper ha traído a la palestra una herramienta que es programación visual, ¿no? Una herramienta que nos permite poder acceder a esa área, ¿no? En la que queremos programar un poco, pero que no queremos que sea tan complejo. Entonces, trae esta programación visual, que es un flujo un poco más intuitivo de lo que puede ser la programación de parámetros. Entonces, un poco lo que pueden ser los flujos de trabajo, ¿no? Los flujos de trabajo en Grasshopper, pues son muchos, ¿no? Y veremos cada uno de estos en algunos ejemplos. Entonces,
En principio parto para explicarles el primer flujo de trabajo. Esto que tenemos acá en este momento en pantalla es el Grasshopper junto a Rhino, ¿no? Rhinoceros 3D es el programa, Grasshopper es un programa o un lenguaje visual que trabaja sobre Rhinoceros 3D. Rhinoceros 3D será el entorno gráfico donde veremos qué es lo que estamos programando, ¿no? Entonces, en parte, como les comentaba, pues es un flujo, ¿no? Y vamos a ir usando cada una de estas cajas para generar información, transformarla y obtener nueva información de ello, ¿no? Entonces, estas cajas se dividen pues en bibliotecas y podremos utilizar cada una de ellas dependiendo de lo que queramos. Son infinitas la cantidad de flujos que se pueden hacer y, bueno, depende mucho de la imaginación de cada uno del que diseñe. Entonces, en principio, bueno, siempre se comienza con lo que puede ser, por ejemplo, en este caso vamos a hacer el ejemplo de una celosía sencilla, simple, y veremos cómo con estas pocas cajas podemos generar una celosía paramétrica. Entonces, o por la geometría de una celosía paramétrica. Entonces, bueno, comenzamos con, por ejemplo, un punto inicial, ¿no? Este sería nuestro punto inicial. Entonces ya vemos cómo funciona un poco Rhinoceros, que puede ser nuestra ventana gráfica de resultados de lo que vamos viendo, de lo que vamos programando. Entonces, bueno, un punto inicial. Ahora, tenemos una luz de la celosía, por lo general ese suele ser el primer parámetro. En este caso lo tengo en 26. Puedo cambiarlo de manera continua, sin problema. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a mover este punto una distancia que es igual a la longitud de la celosía. Entonces, utilizamos un vector de movimiento que sería en X, la distancia X, el vector en X, y una caja que es para mover. Entonces, mover en ese vector que tiene una distancia específica, una magnitud. Entonces, ya vemos que podemos mover el punto. Entonces, luego decimos, bueno, ahora lo que queremos es que sea una línea, ¿no? Que esto sea el cordón inferior, por ejemplo. Entonces usamos esta caja que une dos puntos, sería este punto inicial y este punto que acabo de mover, los une en una línea. Entonces, si lo vemos en Rhino, pues vemos esta línea verde, es la línea que acabamos de generar, que sería nuestro cordón inferior. Luego lo que queremos es, bueno, la altura de la celosía, ¿no? Que este cordón ahora sea el cordón superior. Entonces, bueno, ingresamos un parámetro de entrada que sería la altura de la celosía, ¿no? Que también puedo mover de manera continua, un vector de movimiento que en este caso sería en Z, ¿no? En la dirección Z, y otra caja que se utiliza para mover, la misma caja que habíamos utilizado anteriormente, pero esta vez esta caja ahora vamos a mover es esta línea, ¿no? Entonces, vamos a reducir un poco acá y vamos a mostrar y podemos ver que ya se generó el cordón superior. Entonces, de momento tenemos un cordón inferior, un cordón superior, ¿no? Y podemos cambiar la altura y cambiar la longitud de nuestro cordón inferior y cordón superior. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros queremos dividir esta curva, ¿no? Entonces, utilizamos en principio, bueno, integramos un nuevo parámetro que sería la cantidad de divisiones que tendría nuestra celosía. Y luego, pues, ingresamos esta caja que se utiliza para dividir curvas. Entonces, un poco lo que podemos ver que ya hace la caja es generarnos los puntos en los cuales se subdivide el cordón inferior y el cordón superior. Entonces nos quedaría, ¿no? Vamos a separarlos, ¿no? Tendríamos en un lado el cordón superior, en otro lado el cordón inferior. Y si unimos los puntos uno con otro, así directamente, lo que tendremos serían lo que nosotros llamamos los montantes, ¿no? Entonces ya tendríamos definidos los montantes. Y como hemos definido todo esto a partir de estos primeros parámetros, podemos ver que se va modificando sin ningún problema, ¿no? Yo no tengo que recalcular nada, sino que es un flujo constante de información. Entonces luego lo que podemos hacer es, para generar las diagonales, que es lo que nos falta, sabemos que se unen en desfase, ¿no? Este punto con este punto con cada uno con el siguiente, del inferior o del superior. Entonces, bueno, vamos a eliminar uno de la parte superior, uno de la parte inferior, ¿no? Vamos a encender este parámetro, que es el parámetro de si queremos que sean a la derecha o a la izquierda. Y luego uniendo esos puntos, luego de que veamos cuáles fueron los que se generaron, ¿no? Eliminamos, en una lista eliminamos el primer punto y en la otra lista eliminamos el último punto. Entonces, si seleccionamos los dos, podemos ver que se van a unir de esta manera. Si unimos los dos puntos, pues vemos que se generan las diagonales, ¿no? Entonces ya tenemos todo esto de manera parametrizada, una pequeña cercha, de forma paramétrica,
en la cual puedo cambiar la altura, puedo cambiar la longitud de la cercha, puedo cambiar la cantidad de divisiones de una manera muy rápida, incluso si las diagonales van a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces tendríamos al final, finalmente, estos parámetros de salida, que serían de momento solo líneas, ¿no? Líneas y bueno, podrían ser puntos. Pero bueno, entonces empieza un poco la necesidad, ¿no? Podemos generar modelos así tan sencillos como este, que pueden parametrizarse en unos minutos, en unos segundos prácticamente, o podemos generar modelos un poco más complejos. Entonces para ello les tengo un modelo acá llamado modelo de celosía explotado. Entonces este es un modelo un poco más trabajado, un poco más grande, una herramienta, o sea, uno que ya yo programé un poco más. Entonces tenemos en este caso, bueno, longitud de la celosía igual, tenemos la altura de la celosía, tenemos una segunda altura de la celosía, tenemos la misma cantidad de divisiones, tenemos la dirección de las diagonales igual, pero en este caso, bueno, también tenemos diferentes, o sea, yo le integré diferentes topologías. Por ejemplo, puede ser parabólica, puede ser un agua, puede ser dos aguas, parabólico, un agua, dos aguas, ¿no? Esto es una lista sencilla de tres aspectos que yo integré, y al final lo que realmente sale de este parámetro de entrada que yo programé es un 1, un 2 y un 0. O sea, son solo números 0, 1 y 2. Y ellos hacen unos cambios dentro, o sea, ellos le indican a mi flujo paramétrico cuál es la que yo quiero, ¿no? Cuál es ya programado anteriormente. Entonces puede ser simétrica o asimétrica, por ejemplo, en este caso las diagonales, igual el de cercha un agua, en cercha dos aguas igual. O puede ser simétrica con las diagonales simétricas, pueden ser derecha o izquierda las diagonales, o puede tener los cordones paralelos, por ejemplo, que eso también a veces lo vemos mucho en las tipologías que utilizamos. Entonces, incluso podemos rotarla, pero bueno, eso es algo un poco más de querer hacer un poco más. Pero vemos que podemos generar flujos un poco más complejos a partir de una principal idea, que era generar celosías, ¿no? Entonces, lo genial, ¿no? de la parametrización, o por ejemplo con Grasshopper, es que yo puedo guardar toda esta herramienta, ¿no? O sea, yo no siempre quiero una celosía, pues lo que quiero son diferentes proyectos que utilicen esta celosía. Entonces, yo puedo utilizar esta celosía para generar otras cosas, como naves industriales o, por ejemplo, pasarelas. De hecho, acá tengo un módulo, un módulo, una pasarela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta caja que tengo acá, que ahora es mucho más grande, ¿no? Dentro, internamente, podemos ver que es realmente el algoritmo que ya yo había programado, el algoritmo de cerchas, de celosías que ya yo había programado. Entonces, realmente lo que hice fue reciclar o reutilizar ese algoritmo que ya yo había programado, y le estoy agregando unas cuantas cosas más, ¿no? Por ejemplo, lo estoy moviendo hacia un lado, le agregué un parámetro de entrada que sería el ancho de la pasarela, ¿no? Que me va a desplazar toda la celosía hacia una longitud dada en la dirección Y. Entonces, vamos a poder mover esa celosía y además, bueno, conectando los puntos del cordón superior con los del cordón inferior, que fue lo que hice acá, tenemos estos que serían algo así como unas correas. Y estas de acá que serían algo así como unas correas inferiores. Entonces podemos utilizar ya una herramienta que hayamos creado, eso es parte del potencial que tiene la parametrización. Podemos utilizar una herramienta que ya hayamos creado, que ya hayamos pensado, que ya hayamos trabajado, podemos reutilizarla en otros flujos de algoritmos siempre y cuando sepamos más o menos cómo funciona. Entonces ya yo sé más o menos cuáles son los parámetros que me da, que es el cordón inferior, superior, puntos del cordón inferior, puntos del cordón superior, montantes y diagonales, y yo lo que hice con eso, que era solo esta celosía, fue moverla un poco y unir algunos puntos, y con eso ya tengo una pasarela. Ahora, realmente esto es lo que tenemos de momento, son geometrías. Son solo puntos y líneas que forman parte de una geometría en rinoceros. Pero bueno, yo quiero calcular, yo quiero utilizarla en mi día a día, ¿no? Entonces, aquí es donde partimos al primer flujo de trabajo. Ya. Al primer flujo, que sería el de Caramba 3D. Caramba 3D es un plugin que se utiliza dentro de Grasshopper, ¿no? Entonces, aquí empieza lo que podría ser una de las herramientas, una de las cosas que más ha hecho comercial o ha hecho útil Grasshopper, que ha trabajado de una manera bastante abierta en su código y ha permitido que mucha gente se integre
dentro de él, ¿no? Y genere plugins, herramientas que podamos utilizar para hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, Caramba 3D es una herramienta, es un plugin de cálculo con elementos finitos dentro de Grasshopper, dentro de Rhino. O sea, no tendremos que usar otro programa, sino simplemente el Grasshopper, el Rhino, y tenemos ese plugin que es Caramba. Es una nueva biblioteca donde vamos a definir cada una de las cosas, a asignar propiedades físicas para que el modelo sea calculado. Entonces, un poco tenemos el modelado del elemento, ¿no? El modelado, bueno, vamos a encenderlo todo para que se vea, ya se ve que la estructura se va calculando, ¿no? Un poco vamos a poder ver los resultados, vamos a apagar toda la geometría y vamos a quedarnos solo con la parte la parte más física, no con la parte geométrica, sino solo con la parte física como tal. Dejar de ver todo esto. Entonces, solo nos quedaríamos más o menos con los elementos nada más. Entonces, vemos un poco cómo es el modelado, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es, en principio, el modelado de los elementos. ¿Cómo hago el modelado de los elementos con Caramba? Pues integro líneas, le indico que las líneas son unas vigas, ¿no? Entonces, ya él sabe que esas líneas que yo le estoy indicando, que ya yo había sacado de mi geometría original, que eran estas geometrías, que solo eran líneas, entonces ya sabe, el programa, el plugin ya sabe que esas son vigas. Ahora van a ser elementos físicos a los cuales voy a cargar, ¿no? Entonces, luego un modelado de las conexiones, cómo se conectan esos elementos entre sí, un poco los modelados de los apoyos. Entonces, por ejemplo, vemos, si vemos estos puntos, vemos que los puntos seleccionados son estos 4, entonces vemos que esos puntos van a tener unas propiedades físicas, ¿no? Entonces, ya tenemos el modelado de los apoyos, luego un modelado de cargas, ¿no? Generamos una superficie, yo utilicé las correas, y de las correas generé una superficie que voy a cargar, por ejemplo. Entonces, ya tenemos las correas cargadas con una carga en Z, por ejemplo, un vector en Z y la carga de gravedad. Y tenemos el modelado de las secciones transversales, ¿no? O sea, una biblioteca de secciones transversales donde podemos elegir diferentes perfiles, unos sliders que nos van a permitir, igual que los primeros, pues seleccionar en un número, ¿no? ¿Cuál de todas? Dependiendo del número que salga, pues ella seleccionará uno, ¿no? Una sección específica y podemos ver cómo va cambiando el modelo en tiempo real realmente. Una identificación y, bueno, el material que queremos seleccionar, acero S235. Entonces, esto lo que nos permite luego es, bueno, permitir armar un modelo, y luego analizarlo y luego ver los diferentes resultados que podemos ver dentro del modelo. ¿Qué nos permite esto al final? ¿No? Que ya tenemos la estructura parametrizada y ahora tenemos un plugin que nos calcula lo parametrizado. Entonces, ¿qué nos permite? Que podemos ver cosas como que, o sea, en principio está el gráfico de utilización en este caso, ¿no? Pero podemos cambiar la geometría inicial y podemos ir viendo cómo va cambiando. De hecho, podemos encender acá. La deformación está en 1. Si aumentamos un poco la deformación, podemos ver cómo va cambiando esta geometría dependiendo de los parámetros que yo utilice, ¿no? Porque ya yo programé esto, ¿no? Entonces puedo ir cambiando y fácilmente, ya rápidamente, yo puedo ir viendo los resultados. Puedo ir viendo cómo va reaccionando por ejemplo, si corto un poco la distancia, si la alargo un poco más, cómo va funcionando mi modelo ya calculado. Incluso, bueno, podría aumentar mucho más la longitud, ¿no? Podría aumentarla a 100, que podría ser una longitud un poco más viable. Y vemos cómo rápidamente ya se calcula el modelo. Incluso podemos cambiar las secciones transversales y podemos ver cómo el modelo se va calculando automáticamente, no hay que volver a calcular, nada que ver. Entonces, ya esto lo que muestra un poco es el flujo, cómo el flujo paramétrico puede ayudarnos a obtener resultados de manera muy rápida, a probar diferentes soluciones de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ese es el primer flujo que podemos ver. Adicionalmente, bueno, yo también, como les dije, pues se puede reciclar este módulo de celosías, ¿no? Y para ello yo tengo acá uno diferente, que es una nave industrial, ¿no? Un poco otro algoritmo, ¿no? Que parte de lo mismo, de la misma celosía que habíamos programado en principio. Y lo que hace un poco, ¿no? Es la longitud ingresa la altura del pórtico, por ejemplo, la longitud de la nave y la cantidad de pórticos que hay, ¿no? Entonces, ya yo con esto genero unas curvas
unos puntos, unas líneas, ¿no? Lo que hice fue de nuevo prácticamente moverlo varias veces. Por ejemplo, aquí lo moví, uní varias líneas para generar las correas. Entonces, bueno, ya con eso ya tengo las líneas que necesito para generar el modelo de cálculo. Entonces, ahora el modelo de cálculo, como habíamos mencionado, que sería Caramba 3D, podemos rápidamente pues encenderlo y ya tendríamos lo que es el modelo, nuestro modelo de cálculo. Entonces ya yo sé que cambiando estos parámetros iniciales, yo puedo rápidamente calcular, ya tengo un cálculo rápido de lo que puede ser este modelo de cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este punto? Ya tenemos una estructura parametrizada y calculada a nivel paramétrico. Entonces, ¿qué otros flujos se permiten dentro de Grasshopper? Entonces empieza otro flujo que quería mostrarles es el flujo de Constill, ¿no? Grasshopper ha buscado trabajar. Ay, esto va. Ajá, ahora sí. Grasshopper busca trabajar con diferentes programas, ¿no? Como muchos se han lanzado a tratar de llevar sus programas a un entorno de parametrización. Entonces, por ejemplo, Constill y Tecla son dos de los programas que les voy a mostrar un poco cómo funcionan dentro de Grasshopper, pero el Grasshopper nos va a permitir utilizar estructuras paramétricas dentro de estos programas. Entonces, un poco cómo funciona, por ejemplo, el de Constill, utiliza un plugin también que trabaja dentro de Grasshopper, que nos ayuda a llevarnos esta estructura, por ejemplo, a Constill, ¿no? Entonces, ese plugin llamado un nombre bastante chévere, el llamado Pangolin, nos permite llevarnos nuestro flujo de trabajo, a partir de cajas también, otra vez, nuestras estructuras, ya nuestra estructura parametrizada, a Constill. Si, por ejemplo, queremos hacer un cálculo más detallado dentro de Constill, dentro del entorno de Constill, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá un nuevo modelo y vamos a poder ver cómo se lleva vamos a cerrar. Bueno, sí, vamos a cerrar esta y esta. Ajá. Podremos ver un poco cómo nos llevamos la estructura que tenemos actualmente dibujada en Rhinoceros, y calculada en Caramba 3D, que no es necesario calcularla en Caramba 3D, podríamos llevarnos solamente a Constill. Entonces, un poco la versatilidad que tiene la parametrización o que tiene Grasshopper es que tú puedes utilizar, o sea, tú puedes concatenar estas herramientas, pero no necesariamente debe ser así. Tú puedes no usarlas y ya, puedes usar una u otra y no usarlas todas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí nos llevamos el modelo de Constill. Ya sería más o menos lo mismo, ¿no? El modelado de los elementos, introducimos las líneas, las secciones transversales, los materiales, con cada una de las cajas que nos prepara Pangolin, que sería esta biblioteca de cajas, esta biblioteca de comandos. Luego modelamos los apoyos y modelamos las cargas. Y bueno, esto todo lo conectamos a una caja que nos envía todas estas cosas al Constill. Le damos que ya estamos listos, que ya se los puede llevar. Esperamos un pequeño momento mientras se va llevando cada uno de los elementos, va asignando cada uno de los materiales, va asignando cada una de las secciones, o sea, va haciendo este match con Constill, y podemos ver que rápidamente ya la estructura la tenemos acá en Constill, ¿no? Entonces podemos ver que es exactamente la misma estructura. Ya parametrizada, ya está dentro de Constill. Incluso ya yo asigné unas cargas, por ejemplo, y podemos ver rápidamente, podemos calcular nuestra estructura, y podemos ver que ya tenemos unos resultados, unas deformaciones. Incluso podríamos hacer otras cosas, ¿no? Podríamos, aunque este flujo no suele ser recomendable, pero podríamos cambiar, o sea, lo más recomendable es como detener el plugin y luego cambiar y luego volver. Entonces, pero podríamos hacerlo en tiempo real, ¿no? Cambiarlo a un agua, por ejemplo. Y vemos cómo rápidamente ya cambió en Constill. Podemos cambiarlo a 2 aguas. Y vemos cómo rápidamente ya cambió en Constill, ¿no? Entonces podemos cambiar, por ejemplo, la dirección de las diagonales. Y ya vemos cómo en Constill también ya cambió, y ya podemos calcular también incluso, ¿no? Podemos recalcular el modelo y podemos ver que ya tenemos un input, o sea, ya tenemos un output, que digo, del
cálculo en Constil, ¿no? O sea, que son elementos finitos mucho más avanzados, un cálculo mucho más detallado que nos permite sacar reportes. O sea, quienes trabajen con Constil, por ejemplo, ya saben que pueden integrar dentro de esta herramienta dentro de su flujo de trabajo. No necesariamente trabajar con Canvas, solo trabajar con Grasshopper e integrarlo a Constil, ¿no? Entonces, un poco ese es el poder que tiene, por ejemplo, el flujo con Constil. Ahora, vamos a detener esto un momento. Digamos aquellos que trabajan con tecla, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos acá un modelo de tecla, en este momento vacío, porque no hemos llevado nada de nuestra estructura, pero entonces, bueno, encendemos la parte que yo programé para tecla. Vamos a esperar un momento. Y de hecho ya está en tecla. Pero bueno, para mostrarles un poco lo que se hace, ¿no? Está un modelado de los elementos, las líneas, las secciones transversales, la posición de la sección transversal y los atributos, ¿no? O sea, los diferentes atributos, que si colores, que si clases, todo este tipo de cosas, el modelado de la malla y también incluimos un modelado de una componente. Entonces, de hecho, si nos vamos ahorita ya a tecla, ya tenemos una estructura, ¿no? Una estructura ya definida. Donde podemos ver ya lo que definimos en principio, ¿no? Lo que ya habíamos definido en principio. Y si cambiamos, por ejemplo, la altura de las columnas, la altura del pórtico, por ejemplo, 5 metros, un poco pequeño, pero podemos ver que ya cambia incluso ya en tecla rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos 6 metros. Y vemos cómo va cambiando en tecla automáticamente. Incluso vamos a ver si lo podemos poner acá de hecho vamos a llevar esta pantalla para acá y solo poner la doble pantalla con Grasshopper y tecla. Entonces podemos ver cómo van cambiando rápidamente ese flujo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si cambiamos aquí de nuevo a parabólica, un agua, si cambiamos entre derecha e izquierda la dirección de las diagonales, si queremos cordones paralelos, si no los queremos de manera paralela. O sea, ya tenemos un flujo continuo de información hacia tecla, por ejemplo. Y podremos, además, bueno, ya como les comenté, tenemos ya el flujo parametrizado y ya tenemos incluso, bueno, lo pudimos haber pasado por Constil, calculado y luego llevárnoslo a tecla. Adicionalmente se pueden poner componentes, por ejemplo, un trabajo que es arduo, que bueno, que seleccionar cada elemento, su componente principal, su elemento principal, ya podemos ver que podemos seleccionar componentes, podemos integrarla dentro de tecla. Entonces, por ejemplo, esta placa base que yo he colocado en cada una de las columnas. Entonces, pero también adicionalmente cambian cosas como, por ejemplo, los planos, ¿no? Si vemos un plano, creo que sí, vamos para acá. Ajá, si generamos, por ejemplo, listo. Si por ejemplo creamos unos planos, ¿no? De nuestras 3 vistas. Vamos a crear estos planos. Un poco los planos que creamos. Vamos a utilizar si tenemos ya una plantilla preparada para estos planos. Una plantilla preparada ya para estos planos. Exactamente. Ya podemos ver que, bueno, que los planos se generan automáticamente. Incluso podríamos cambiarnos. Por ejemplo, cambiamos a Search on Agua y se cambian ya, se modifican los planos de una vez, ¿no? Podemos incluso cambiar a 2 aguas. Se está modificando en este momento. Tenemos que cambiar a Search a 2 aguas rápidamente. Podemos ir cambiando las propiedades de nuestro modelo rápidamente, ¿no? Cerchas parabólicas, por ejemplo.
ya podemos rápidamente ir cambiando las propiedades de nuestro proyecto y ya nuestro proyecto se va actualizando automáticamente. Entonces, bueno, esto un poco lo que puede ser el flujo en tecla. Ahora, hay modelos que pueden ser, este es un modelo un tanto sencillo, pero hay modelos que pueden ser más complejos, ¿no? Si, por ejemplo, detengo esto un momento y... Ajá, ajá, vamos a... ya. Sí, vamos a borrar todos los objetos que hemos utilizado en tecla, ¿no? Entonces, si vemos, si buscamos, hay modelos más complejos. Ya, vamos a terminar, dejar que termine de calcularlo todo. Creo que ya. Ajá. Sí, ahora sí. Ajá, si ya, borramos todos los elementos y vamos a utilizar este mismo archivo de tecla, ¿no? Si utilizamos ahí un modelo que les quiero mostrar, que es este es un caso que me gusta siempre mostrar, que son los modelos que podemos hacer en tecla, modelos sencillos, modelos complejos, y bueno, tenemos una agilización del flujo de trabajo, pero este modelo siempre me gusta mostrarlo. Este es un modelo de Verónica Lamas, una exalumna de la primera edición del curso de parametrización, es de la empresa RM Servicios Integrales de Ingeniería. Y es delineante de estructuras metálicas con teclas, una delineante a nivel avanzado realmente. Ella buscaba iniciarse en el mundo de la parametrización, nunca había conseguido como, ¿sabes? Como un curso, como algo con que iniciarse. Y nosotros, bueno, ella ingresó en nuestro curso y comenzó, bueno, sin conociendo más o menos lo que era el flujo, pero sin manejarlo muy bien. Y bueno, finalmente terminó haciendo uno de los algoritmos más complejos que he visto en todo el tiempo que llevo trabajando en esta área, un algoritmo bastante útil que ella le fue útil en sus proyectos, ¿no? Y es el algoritmo que les voy a mostrar en este momento. Entonces, es este algoritmo que le pedí permiso para poder utilizarlo en esta demostración. De hecho, bueno, es tan pesado, tan complejo en sí, que bueno, primero carga en tecla que antes de cargármelo siquiera en Grasshopper. Pero es un puente bastante bien detallado a nivel de todos los elementos que están dentro de él, que vamos a ver en este momento. Ya, vamos a esperar a que cargue un poco este puente. Ajá, entonces ya podemos... Creo que todavía le falta un poco. Ajá, ahora sí. Ya podemos ver, bueno, un puente, el que ella definió todo de manera paramétrica, ¿no? O sea, todo con un flujo bastante complejo de cajas entre sí. Pero bueno, es importante, es interesante ver cómo ella, no, estaba como buscando iniciarse, ¿no? Pero no había como conseguido la manera. Y bueno, lo que terminó haciendo después de que nosotros le explicamos, vio los videos, en diferentes consultas, incluso estuvimos ayudándola con este algoritmo que ella quería hacer para la entrega final y que nos permitió mostrar. En esta demostración, bueno, podemos ver cómo tiene un puente, por ejemplo, puede cambiar las longitudes y todo este tipo de cosas, pero realmente lo más interesante es, por ejemplo, cambiar la topología del puente, ¿no? Podemos ver cómo va cambiando en este momento. Evidentemente, este es un modelo bastante pesado, un algoritmo bastante complejo en sí. Entonces, bueno, todos los cálculos que tiene que rehacer el programa para después llevárselos a tecla, pues es bastante complejo, tanto que tarda un poco más. Hay un delay entre lo que está en el programa y lo que se muestra en tecla. Pero puedes cambiar la topología del puente sin ningún problema, ¿no? Y rápidamente, realmente. O sea, para lo que puede ser volver a definir este puente desde cero, volver a definir cada uno de los arcos, pues es bastante rápido. Entonces vemos una agilización rápida vemos una agilización del flujo de trabajo que ella podría tener. Y todo, pues bueno, empezó desde cero y con nuestro curso y con bastante paciencia y trabajo arduo, pues llegó a este punto, ¿no? Donde ya conoce bastante lo que puede ser el flujo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si colocamos arco central, podemos ver cómo aparece este nuevo arco.
Entonces, ya con eso podemos ver cómo alguien puede rápidamente en Grasshopper aprender bastante de cómo hacer, cómo parametrizar una estructura. Entonces, volvemos un poco a lo que a nuestro, vamos a borrar todos los objetos de tecla. Creo que se están borrando casi todos. Bueno, un poco si borramos todos estos objetos, ¿no? Como ya borrados todos los objetos, podemos volver a nuestro algoritmo de nave industrial para mostrar ya el último, un flujo bastante potente también. Una de las ventajas que tiene la parametrización de estructuras también, que es la parte de optimización, ¿no? Entonces, para ello vamos a apagar un momento el modelo en tecla, ¿no? Y vamos a volver a la parte de Grasshopper, ¿no? Porque vimos que podemos llevarnos los modelos del modelo con Caramba, por ejemplo. O sea, podemos llevar un modelo de líneas y puntos a modelado con Caramba y un modelado en Consteel. Pero, ¿qué nos permite, por ejemplo, Caramba 3D? Lo que nos permite Caramba 3D, por ejemplo, es tener ya todos los resultados ya disponibles acá dentro de Grasshopper, ¿no? Entonces podemos trabajar directamente con esos resultados. Entonces, si planteamos en la siguiente nave industrial, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, pónganse ustedes que, bueno, el diseño me dio más o menos algo así, ¿no? Que es algo bastante exagerado, pero algo más o menos así, ¿no? Me dio algo así, yo lo diseñé y bueno, este es el peso que tiene, ¿no? Algo que yo proyecté acá, incluso dentro del flujo de Caramba, lo proyecté acá, ¿no? El peso. Y bueno, estas son las utilizaciones que tienen cada uno de los elementos. Entonces, uno de los flujos, como les comentaba, más potentes de la parametrización es que nos permite hacer pruebas rápidas de estructura. Entonces, ¿qué es lo que permite eso? Que rápidamente veamos cuáles son las mejores opciones. Si tenemos algoritmos de búsqueda de optimización. Entonces, por ejemplo, tenemos optimización de secciones transversales en Caramba, pero eso ya lo hacen muchos programas, ¿no? En parte. Pero si queremos utilizar herramientas un poco más complejas o un poco más potentes, como pueden ser algoritmos de verdad, de búsqueda y optimización, no de iteración sucesiva, sino de búsqueda y optimización, con un concepto matemático útil o con un concepto matemático más complejo, entonces no suelen haber dentro de los programas de cálculo. Pero la parametrización, o sea, nos ha permitido no solo hacer estructuras que vayan cambiando en tiempo real, sino combinar diferentes mundos o diferentes ciencias, ¿no? Entonces están las ciencias de las matemáticas que han generado algoritmos de búsqueda y optimización como los algoritmos genéticos. Entonces, que son algoritmos que se utilizan para resolver problemas, o sea, buscar la solución a ciertos problemas en un espacio de búsqueda. La solución más óptima, evidentemente. Entonces, nosotros lo que podemos buscar es, bueno, optimizar no solo las secciones transversales con estos algoritmos de búsqueda y optimización, sino que también podemos optimizar la cantidad de divisiones, por ejemplo. Entonces, un poco lo que es la interfaz, este plugin se llama Octopus, y es un algoritmo de búsqueda y optimización con algoritmos genéticos, y lo que va a hacer es buscar reducir el peso. El peso acá es lo que va a buscar reducir, bueno, cambiando las secciones transversales y la cantidad de divisiones. Entonces, por ejemplo, si comenzamos, podemos ver cómo él busca ya habíamos comenzado como con 160 toneladas aproximadamente, entonces podemos ver cómo él ya va generando estos cubos que están acá, son soluciones, ¿no? Entonces, al mismo tiempo podemos ver cómo él va probando aquí diferentes soluciones hasta conseguir y va probando cada una de ellas y va consiguiendo mejores soluciones. Por ejemplo, esta tiene 52 toneladas y todas cumplen porque habíamos programado ya que cumpliesen todas las soluciones que entran dentro de este espacio de búsqueda. Entonces, ya en este punto, corrido unos segundos nada más, pues él ya puede conseguir pues soluciones de 52 toneladas y todavía como tal no ha comenzado el algoritmo como tal a trabajar, ¿no? Aquí ya sí comienza, vemos cómo va generando toda una población a partir de los primeros que generó y va buscando entre esa población el más óptimo. Por ejemplo, aquí ya vamos por 50 toneladas, o sea, cada vez vamos reduciendo ese peso, ¿no? Un poco y vemos cómo va probando las diferentes soluciones de diferentes cantidades de dimensiones y las diferentes secciones transversales.
Entonces, bueno, para no gastar tanto tiempo acá, esto lo pueden dejar correr bastante tiempo, ¿no? El tiempo que necesiten, que ustedes consideren. Vamos a detenerlo acá y vamos a buscar la sección que él nos da como óptima, ¿no? La de 50, 696, por ejemplo. Entonces, que es esta solución que está acá. Además, la insertamos como solución y vemos que es esta solución que está acá. Pero adicionalmente a eso, ¿no? Adicional que, bueno, ya la optimicé, genial. Pues bueno, la puedo llevar de nuevo a tecla. O sea, ya optimizada, ya la puedo llevarme, me la puedo llevar a tecla de nuevo. Y la voy a tener ya lista en tecla. Y ya puedo, o sea, con un flujo de óptimo, ya aquí yo puedo producir los planos dentro de tecla, ¿no? Que habíamos ya creado. Podemos producir los planos y ya llevarnos esta nave industrial, podemos llevárnosla ya a producción, ya podemos llevárnosla a fabricación, o sea, ya desde este punto, ¿no? Entonces, esto es el potencial que tiene Grasshopper y que tiene la parametrización de estructura. Volvamos a nuestra presentación. El potencial que tiene realmente este tipo de algoritmos, ¿no? Que nos permite unir diferentes mundos, nos permite sacar provecho de todo, ¿no? Adicionalmente a todo esto, pues tiene flujos adicionales, como la automatización de generación de cargas, por ejemplo. Hay quienes ya han parametrizado generación de cargas de viento. Nosotros estamos trabajando ahorita en eso. Publicación de modelos en la nube, ¿no? Ya hay plugins para publicar modelos en la nube y que la gente los pueda ver, los pueda tocar, pueda ver los cálculos, estudios bioclimáticos en estructuras, eso también lo podemos integrar, soluciones personalizables, porque vemos que podemos generar la solución que nosotros queramos, ¿no? Generación de geometrías complejas, podemos ver que podemos generar este tipo de geometrías orgánicas, ¿no? Que tanto utilizan actualmente los arquitectos, entonces podemos solucionarlo con este tipo de flujo. Adicionalmente, tenemos interoperabilidad. De momento, bueno, yo les muestro aquí una de las cuantas, ¿no? Tecla Structure, está Structural Design, Designer, el Constil, el IDEA, el SAP 2000, ETAPS y Revit, por ejemplo. Son algunos de los programas que permiten la interoperabilidad.